Imagina un gruppo tan selecto que la propria Biblia lo describe como, sin mentira en su boca, irreprensible ante el trono de Dio. Un numéro misterioso resuena en el Apocalipsis, 144 000. No son solo hombre y mujer común, sino testigo vivo de una fidelidad inquebrantable, guardián de la verdad en medio del caos final. A lo largo de la historia, mucho han intentado silenciar este mensaje. Los sistema religioso, las tradición humana e incluso los poder politico han hecho todo lo posible por borrar este secreto. Pero el Apocalipsis declara que es un pueblo que no se doblega, que garda los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y aquí surge la gran pregunta. Se le está ocultando este secreto de la salvación, relacionado con los 144 000. La profecía de los 144 000. En el corazón del Apocalipsis, Juan describe una escena que atraviesa los siglos. Veo a cuatro ángeles sustentando los vientos de la tierra, impidiendo que la destrucción caiga sobre el mundo hasta que un pueblo si selado en la frente. Este celo no es visible a los ojos humanos, pero es la marca espiritual de aquello que pertenecen por completo a Dios. El profeta entonces registra. YOI el número de los selado, 144 000, de todas las tribus de los hijos de Israel, Apocalipsis 7:4. Más tarde, en Apocalipsis 14, este grupo reaparece. Estant delante del trono, cantando un cantico que nadie más puede aprender. Se les describe como virgen, símbolo de pureza espiritual, fiel que no se han corrompido con los engaños de la Babilonia espiritual. Y el texto conclut. En su boca no se halo mentira, son irreprensible delante del trono de Dios, Apocalipsis 14:5. Los 144 000 representants, por el tanto, un pueblo preparado para el fin de los tiempos, marcado por la fidelidad absoluta, que no negocia su lealtad al Cordero, incluso ante la mayor crisis de la historia. No son un grupo privilegiado que recibe la salvación de forma exclusiva. Al contrario, son un símbolo vivo de lo que Dios espera de todos los que permanezcan fiel hasta el final. El papel de los adventistas en la profecía. Si los 144 000 representan al pueblo fiel de Dios en los últimos días, la pregunta es inevitable, ¿dónde encajan los adventistas en esta historia? Desde su aparición en el siglo XIX, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha presentado no como una denominación más, sino como un movimiento profético. La mission que leva a cabo se describe en Apocalipsis 12:17. Los que gardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta identidad se conecta directamente con la escena de los 144 000. Al igual que los adventistas están llamados a permanecer firmes ante la presión del mundo, guardando el sábado como señal del Creador y manteniendo la fe en Cristo como centro de la salvación. Et más, Apocalipsis 14:12 describe al pueblo remanente con las mismas características que vemos en los 144 000. Aquí está la perseverancia de los santos, los que gardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. No se trata de un privilegio o exclusividad. El adventismo entiende que fut levantado por Dios para proclamar los tres mensajes angelical la última llamada a la humanidad preparando a hombre y mujer para permanecer fiel como los 144 000 en el clímax de la historia. Así, cuando hablamos de este grupo profético, no estamos tratando de un misterio lejano, sino de una realidad viva, el llamado de Dios a su pueblo hoy. ¿Tu, como has vivido tu fe hoy? ¿Está preparado para permanecer firme como el pueblo selado de Dios en los últimos días? Comenta a continuación y comparte tu opinión. El secreto de la salvación. Mucho hablan de los 144 000 como si fuera solo una curiosidad profética, un enigma numérico o un privilegio reservado a uno poco. Pero el verdadero secreto está en algo mucho más profundo, la salvación no es solo creer, y permanecer fiel hasta el final. La Biblia es clara. Pero el que persevere hasta el fin, este sera salvo, Mateo 24:13. Lo que muestra el Apocalipsis es que los 144 000 no son salvos por mérito propio, ni por ser especial en sí mismo. Han sido lavado por la sangre del Cordero, Apocalipsis 7:14. Pero la diferencia es que no abandonaron la fe cuando el mundo entero se doblegó ante la presión. Este es el secreto que muchos prefieren silenciar. La gracia de Cristo no es una excusa para vivir en la indiferencia, sino el poder que sostiene a un pueblo para mantenerse limpio, íntegro y fiel en medio del caos.
Ellen White describe a est grupo como aquello que, reflegeant perfectament la imagen de Cristo, en el momento más oscuro de la historia. Esto significa que la salvación no se reduce a un acto pasado de aceptación, sino a toda una vida de fidelidad, moldeada por la gracia y sostenida por el Espíritu Santo. El secreto oculto, por el tanto, no basta con comenzar el camino, et que permanece hasta el final, sin contaminarse con las mentiras y la corrupción del mundo. Esto es lo que distingue a los 144.000 y revela la esencia de la salvación en el tiempo del fin. El celo de Dios frente a la marca de la bestia. Si los 144.000 están celados, surge la pregunta inevitable, ¿qué es ese celo de Dios? La Escritura responde en Efesios 1:13 que el Espíritu Santo es el celo de la promesa. Pero el Apocalipsis muestra que este celo se manifiesta de forma visible en la fidelidad práctica, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios incluso entre la mayor prueba de la historia. En contraste, et otracional, la marca de la bestia, Apocalipsis 13. Mientras que el celo de Dios identifica a los que pertenecen a Cristo, la marca de la bestia distingue a los que eligen seguir el sistema de Roma y se someten a la autoridad humana por encima de la divina. Y aquí está el punto central. La gran cuestión en el tiempo del fin no será solo la fe en el corazón, sino la obediencia visible. El sábado, instituido por el propio Creador en Génesis 2 y reafirmado en el cuarto mandamiento, sera el punto de inflexión. Los 144.000 son aquello que, incluso cuando todo el mundo se ve aprisionado a aceptar un día de adoración falso, permanecerán leal al celo de Dios. No solo hablan de fidelidad, sino que vivan la fidelidad. Ellen White escribió, el celo de Dios nunca será puesto en la frente de hombre y mujer impuro, amante del mundo. Será puesto en aquello que, como Cristo, no conocen el engano. Es decir, el celo es el reconocimiento de una vida rendida, purificada y firme la última crisis. Así, la profecía de los 144.000 no es una teoría lejana. Es una advertencia urgente, cada decisión que tomamos uno está preparando, y así para el celo de Dios o para la marca de la bestia. Lo que se está ocultando. A lo largo de los siglos, la verdad sobre el celo de Dios y la fidelidad final se ha ido borrando de la conciencia de las personas. Roma puso las tradición humana por encima de la palabra. Transformó la salvación en ritual, penitencia y dogma que desviaron la mirada del sacrificio perfecto de Cristo. El mayor secreto que se ha ocultado es precisamente la salvación no puede ser controlada por sistema religioso. No viene por la obediencia ciega a una institución, sino por la fidelidad a Dios, expresada en el cumplimiento de su mandamiento y en la fe en el cordero. Este silencio no es casual. Es estratégico. Porque, si el mundo entendiera lo que significa ser celado por Dios, millones se darían cuenta de que la verdadera crisis final no es política ni económica, sino espiritual. El enemigo trabaja para desviar la atención, haciendo que muchos crean que basta con asistir a un culto o pertenecer a una iglesia. Pero el Apocalipsis muestra que, en el clímax de la historia, la gran pregunta será, ¿a quién adora? ¿Al creador o al sistema de la bestia? Ellen White advirtió que, la mayoría prefiere una religión que no restrinja, que no exija renuncia y sacrificio. Por eso se silencia este secreto, porque exige decisión, valentia y fidelidad hasta la muerte. Lo que Roma intentó ocultar es precisamente lo que los 144.000 revelan con su vida. Que la salvación no es solo una creencia, sino un compromiso radical con Dios, incluso entre la persecución final. Ellen White y los 144.000. Ellen White, profetiza levantada por Dios, dejó registro claro sobre los 144.000 y el papel de fidelidad que representan. Ella describe a este grupo como aquello que, reflegeant perfectamente la imagen de Cristo, en el momento más oscuro de la historia. Según White, estos fieles son aquello que se mantienen íntegros en medio de la apostasia. Gardant los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Permanecen firmes en la fe, sin ceder a las presiones del mundo o de la iglesia corrupta. Ella advierte que esta fidelidad no es natural, sino fruto de la purificación y santificación del Espíritu Santo, y que solo un pueblo purificado podrá permanecer celado en el tiempo del fin. Solo los que son purificados por el fuego de la prueba podrán ser contados entre los 144.000, Ellen White, el gran conflicto. Su enseñanza refuerza lo que ya mostraba la profecía bíblica, el secreto de la salvación no es un privilegio exclusivo, sino un llamado a la fidelidad total.
El mensage est claro, la salvation est real, pero requiere perseverancia, valentia y una vida entregada por completo a Dios. De esta manera, los adventistas no son solo seguidores de una fe, représentant un movimiento profético vivo, preparando a hombre y mujer para permanecer firme como los 144.000 en el clímax de la historia. Grand Lamado. Hemos llegado al punto crucial, si los 144.000 representant la fidelidad hasta el final, ¿cuál es el mensaje para cada uno de nosotros hoy? El Grand Lamado es simple, pero poderoso, vivir como el vivant. No se trata solo de creer, sino de actuar con fidelidad, renunciar a las tentaciones del mundo y guardar los mandamientos de Dios, especialmente el sábado, que es el celo visible de lealtad al Creador. Apocalipsis 14:12 no recuerda. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Cada decisión diaria, cada elección entre la verdad y el engano, no está preparando para la gran prueba final. Y esa prueba no está le jour, ya ha comenzado. El mundo que nos rodea se inclina ante los sistemas y los poder humano, pero Dios llama a un pueblo a permanecer firme, limpio y fiel. El Grand Lamado no es solo una advertencia. Es una oportunidad, ser contado entre los celados de Dios, aquello que permanecerán fiel incluso en las pruebas más extremas. La salvación no es un punto de llegada, sino un camino de perseverancia, moldeado por la gracia, la fe y la obediencia. La pregunta que queda, entonces, no es teórica. ¿Está listo para responder al llamado de Dios y permanecer fiel hasta el final, como los 144.000? Ahora queda claro, los 144.000 no son solo un número misterioso en el Apocalipsis. Représentant a un pueblo que vivió y permaneció fiel, que guarda los mandamientos de Dios y mantiene la fe en Jesús, incluso cuando el mundo entero se inclina ante la apostasia. El secreto de la salvación, que muchos han intentado ocultar, es, no basta con comenzar el viaje, et que permanecer hasta el final, con fe, valentia y fidelidad. Dios no llama a cada uno de nosotros a formar parte de este pueblo preparado, a reflejar la imagen de Cristo y a resistir las tentaciones y los engaños del mundo. La elección es personal, pero urgente. El momento es ahora. Si este video te ha emocionado de alguna manera, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún mensaje profético. Comenta a continuación que es lo que más te ha impactado sobre los 144.000 y sobre la fidelidad en el tiempo del fin. Y si quieres apoyar el canal y fortalecer esta misión, utiliza el super chat o comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy. Recuerda, cada clic, cada comentario, ayuda a levar este mensaje de fidelidad y salvación a un más persona.